Ok. Muy buenas tardes o buenas noches, bendiciones para todos. Hoy nuevamente nos encontramos en esta reunión de Zoom con el propósito de seguir estudiando la palabra de Dios como corresponde cada viernes, es la costumbre. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Ya estamos en el capítulo, vamos a comenzar el capítulo 33. La semana pasada terminamos de ver el capítulo 32 y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Bueno, ya aquí nos encontramos ya a Moisés recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios en el monte Sinaí. Recordemos que él subió al monte a recibir las instrucciones que Dios le estaba dando, no solamente acerca de los 10 mandamientos, sino acerca de la construcción de lo que era el tabernáculo de reunión y todos los utensilios que llevaba ese tabernáculo, todo, o sea, todo con instrucciones detalladas de cómo tenía que hacerlo. Cuando Dios termina de dar las instrucciones a Moisés en el monte, le dice que baje porque el pueblo se había corrompido. El pueblo estaba cometiendo un gran pecado, un grave pecado, como Moisés se lo dice en el versículo 30 del capítulo 32, porque se habían hecho dioses de fundición, o un dios de fundición, en este caso habían hecho un becerro de oro, porque el pueblo clamó a Aarón. Aarón era el segundo al mando después de Moisés. Ellos se empiezan a quejar de que no saben qué había pasado con Moisés porque ya había pasado 40 días y 40 noches y Moisés no había aparecido después que había subido al monte Sinaí, y les dice que le hagan dioses, que vaya delante de ellos. Y Aarón, siguiendo la voluntad del pueblo o obedeciendo la voluntad del pueblo, le pide que entreguen todos sus arcillos de oro que tenían. Él funde los arcillos y termina haciendo un becerro de oro y empiezan a adorarlo, hacen fiesta, y es cuando baja Moisés baja Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley. Cuando llega abajo ve la fiesta, la alegría, la celebración que tenía el pueblo, alabando a este Dios que había hecho Aarón, y él quiebra las tablas de la ley. Él lanza las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y las quiebra al pie de la montaña por lo que el pueblo estaba haciendo. Y el hecho de quebrar las tablas significa que el pueblo había quebrado el pacto, había roto el pacto que Dios había hecho con ellos. Sabemos que cuando ellos llegan al monte Sinaí, ya Dios le da instrucciones acerca de los mandamientos, los 10 mandamientos, y Moisés termina escribiéndolos en un libro. Ahí está en el capítulo 24. Vemos que él hasta sacrifica un animal y con la sangre rocía hasta sobre el libro que estaba escrita la ley, ¿verdad? La ley que Dios había dado. O sea que ellos ya tenían los 10 mandamientos. Dios simplemente le está dando los mandamientos ahora escritos en unas tablas de piedra, ¿verdad? Que había entregado a Moisés, y esas tablas eran para ser guardadas en lo que era una cajita que Dios mandó hacer, que tenía que ser de acacia, ¿verdad? De madera de acacia, y tenía que ser forrada con oro puro. Tenía que tener una tapa que se llamaba el propiciatorio con dos querubines y unos aros donde tenía que meter las varas que también tenían que estar forradas de oro, que es donde iban a transportar lo que era la, el arca. Iban a transportar lo que era el testimonio, que en este caso eran los 10 mandamientos que Dios estaba entregando al pueblo de Israel. Entonces, la semana pasada vimos a partir del versículo 30 del capítulo 32, y vamos a leerlo para recordar de cómo termina este capítulo 32 y lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Dice: aconteció que al día siguiente, después que sucede aquello de que él hasta le reclama a Aarón: ¿por qué hiciste eso? O sea, él le dice: bueno, el pueblo me dijo que hiciera esto y bueno, me dieron el oro y lo fundí y salió este becerro. O sea, como excusándose por el hecho de haber hecho el becerro de oro. Entonces, el 30 dice: aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Ustedes cometieron un gran pecado y estaban violando el primero y el segundo mandamiento de Dios, los 10 mandamientos. Estaban violando el primero y el segundo mandamiento sin esperar mucho tiempo. A pesar habían pasado apenas casi 40, aproximadamente 40 días o algún o dos días más. Pero habían pasado muy pocos días de que Dios le había dado los mandamientos. Y ya al primer problema o a la primera desaparición que tuvo Moisés durante 40 días, ya ellos quieren hacerse dioses que vayan delante de él, como el caso del becerro. Cuando Dios le había dicho en el capítulo 20 de aquí de Éxodo que no tendrían dioses ajenos delante de él, ni se harían dioses de fundición. O sea, no te harías dios y ni te ibas a postrar delante de ellos, ni los ibas a adorar, y eso es lo que estaban haciendo
precisamente cuando Dios le dice a Moisés que baje. Dios quería destruir al pueblo, pero al final Moisés rogó al Dios y convenció a Dios de que no destruyera y no acabara con el pueblo. Entonces dijo que ellos habían hecho un gran pecado. Pero yo subiré, dice Moisés, pero yo subiré ahora a Jehová. Yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dice, yo subiré nuevamente a Jehová. Y eso lo vimos en Deuteronomio capítulo 9, ¿se acuerdan? Que Moisés relata lo que él hizo después que el pueblo pecó con el becerro de oro. ¿Y cuánto tiempo tuvo Moisés postrado ante Dios para aplacar la ira de Dios y no destruyera al pueblo? Si nos vamos al capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 17, no, 18, bueno, el 17 dice que él arrojó las tablas y las quebró delante de los ojos de los israelitas. Y dice el 18, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y hasta contra Aarón también Dios también quería destruir a Aarón. Y hasta Moisés dice que oró hasta por Aarón en el versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. El versículo 25 también lo vuelve a repetir Moisés, lo que él había hecho cuando sube al monte nuevamente a interceder por el pueblo. Me postré, pues, delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, de Isaac, Jacobo. No mires a la dureza de este pueblo, ni de su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Entonces Moisés, fíjate el sacrificio que hizo Moisés por el pueblo. El pueblo había cometido un gran pecado. Habían violado el primero y el segundo mandamiento que Dios les había dado. Recientemente se los había dado. Ya ellos lo conocían. En 3 ocasiones dijeron, haremos todo lo que Dios nos está mandando y obedeceremos. Los ancianos de Israel siempre mencionaba eso. Cada vez que le mencionaba la ley, Moisés, ellos decían, haremos todo lo que Dios nos ha mandado y obedeceremos. Eso siempre fue lo que el pueblo o los ancianos, que eran los que lideraban la tribu de Israel en ese momento, manifestaban, ¿verdad?, a Moisés, que estaban dispuestos a obedecer todos los mandamientos. Y después de 40 días que Moisés estuvo en el monte, se hacen un becerro de oro. Entonces aquí en el versículo 31, el capítulo 32, dice Moisés que él subió a hablar con Dios, a interceder por el pueblo. Te ruego pues entonces volvió Moisés a Jehová, volvió a subir otra vez y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjese que Moisés está intercediendo por el pueblo y él dice, si no los vas a perdonar a ellos, entonces a mí tampoco. A mí tampoco. El hecho de hablar de un libro que has escrito se refería al libro que Dios anota o escribe. Un libro no es físico, un libro espiritual, como lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo, ¿capítulo qué? Capítulo 3, versículo 5, eh, acerca del libro de la vida. Ahí es donde se escribe el nombre de los que están vivos, de los que viven para Dios. El hecho de que te borren del libro de la vida o el libro que Dios escribió o escribe, significa que pasas a formar parte de los muertos, que estás muerto para con Dios. Y Moisés estaba dispuesto a hacer eso por el pueblo de Israel, por el amor al pueblo de Israel. Él intercedió por él. Él estaba dispuesto a que su propio nombre fuera borrado del libro de la vida por su pueblo, por el amor que tenía a su pueblo. El mismo apóstol Pablo, pusimos el ejemplo del apóstol Pablo
tenían más o menos el mismo espíritu que tuvo Moisés en ese momento. En Romanos capítulo 9, versículo 2, él dice que él deseaba ser anatema con tal de que los israelitas se salvaran. Él decía, no importa, yo me condeno, pero que los israelitas se salven. Estaba dispuesto a entregar su propia vida a espiritual con tal de que los israelitas creyeran. El mismo Jesucristo, ¿verdad? Según de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Dios, Cristo mismo hizo eso por nosotros, entregó su propia vida por nosotros. Entonces es el espíritu que tenía un verdadero siervo de Dios, cuando le preocupa realmente las almas. A Moisés le preocupaba las almas de este pueblo de Israel, porque se habían apartado de Dios y Dios estaba enojado con ellos. Fíjese que el hecho de estar 40 días y 40 noches vuelto otra vez en el monte, postrado ante Dios, rogándole a Dios para que perdone al pueblo, es un sacrificio muy grande. Nosotros podemos pasar media hora orando y ya nos cansamos a lo mejor. Moisés tuvo 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Por lo menos cuando fue a recibir las tablas no comió ni bebió. Imagino que en esta ocasión cuando estaba orando, igual, estuvo en ayuno orando por el pueblo. Y la petición era que perdones ahora su pecado. Perdones ahora su pecado y si no, ráeme de tu libro, del que has escrito. Y Jehová, dice el versículo 30, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Como diciéndole a Moisés, tú no, porque tú no pecaste contra mí, pero al que pecare contra mí, ese raeré de mis libros. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, es un ejemplo para nosotros acerca de a quién Dios perdona. Dice, el pecado del padre, el hijo no llevará el pecado del padre y el padre el pecado del hijo. Cada quien es responsable de su propio pecado. Y Dios mira individualmente a cada uno de nosotros en cuanto a nuestro comportamiento, nuestra obediencia a Dios. No es el hecho de que pequen 5, todos sean culpables. Solamente los 5 que pecaron son los culpables y son los que Dios destituye de su gloria. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el que peca queda destituido de la gloria de Dios. Ve pues, dice versículo 34, ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí Dios está escuchando a Moisés. Ya Dios había escuchado a Moisés cuando estaba bajando del monte Sinaí con las tablas, pero aquí Dios está volviendo a ratificar que estaba escuchando la súplica de Moisés por el pueblo, su intercesión por el pueblo, y le está dando instrucciones de que deben seguir su camino. Ya Dios no tenía intenciones de destruirlos, de acabar con el pueblo, sino que ellos tenían que seguir con el camino que Dios les había prometido, que era llegar a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra de Canaán. Entonces le dice, ve con este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Dios le dice, mi ángel irá delante de ti. Sé que el ángel de Dios iba a estar guiando al pueblo hacia el camino a, a la tierra de Canaán. Y eso él también lo prometió en el capítulo 23, acerca del ángel que iba a estar guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Capítulo 23, versículo 20, Dios le decía a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces ya Dios le estaba prometiendo a Moisés que su ángel iba a estar delante de él, que los iba a guiar en el camino a la tierra prometida. Dios tenía su pueblo escogido, Dios los saca y los libera de Egipto, de la esclavitud, y Dios nunca los iba a dejar solos. Dios siempre iba a estar con ellos. Iba a estar con ellos mientras ellos fueran fieles a Dios. Cuando vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. Y Jehová hirió al pueblo. Dice, y yo castigaré en ellos su pecado.
en el tiempo del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ese tiempo de ese castigo del que habla el versículo 34 sucedió en el versículo 35. Y aquí dice, Dios hirió al pueblo. Cuando habla de hirió al pueblo, hay otras versiones como la Dios habla hoy, habla de que Dios envió una plaga al pueblo. O sea, hubo una enfermedad, hubo algo, una enfermedad que sucedió dentro del pueblo de Israel. No se menciona cuántas personas murieron o si murieron personas o no, pero Dios castigó al pueblo por el hecho de haber pecado contra Dios, haber pecado contra Él. Y fue una plaga que Dios envió, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ellos lo hicieron. Ellos eran los que tenían esa petición o esa intención de adorar esos dioses que ellos pudieran ver, como la costumbre que tenían los egipcios. Recuerda que ellos tuvieron 430 años en Egipto y ellos prácticamente habían perdido la identidad como pueblo de Dios, como pueblo de Israel. Ellos habían tomado muchas costumbres de los egipcios y entre ellos habían visto que los egipcios adoraban dioses que podían ver, dioses de fundición, dioses hechos por manos de hombres. No sé si tienen comentarios hasta acá. Si no, pasamos al capítulo 33. Y si alguien puede leer versículo 1 hasta el versículo 11, se lo agradecería en el alma. Se lo leo, hermanito. Gracias, hermanita. Bueno, la presencia de Dios prometida. Ajá. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste, espérate, hermanito, No me preocupe. del pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Gracias, hermanita. Ok. Entonces aquí Dios se vuelve a comunicar con Moisés, le vuelve a decir, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. O sea, Dios vuelve otra vez a ratificar su pacto, su compromiso que Dios había hecho, no con este pueblo de Israel, sino que había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. ¿Verdad? Dios había hecho un pacto, un compromiso con ellos, un juramento de que Dios iba a sacar al pueblo y los iba a llevar a una tierra
que fluía leche y miel. Entonces Dios está cumpliendo su pacto, lo que Dios había prometido. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. El ángel, aquí habla del ángel. Y el versículo 34 habla de mi ángel. Mi ángel irá delante de ti. O sea, está hablando del mismo ángel. Este ángel es el mismo que vemos cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, ¿verdad? Cuando dice que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza y el ángel le habló desde la zarza y cuando Moisés se está acercando, habló Dios desde la zarza, diciéndole no te acerques porque y quita tu calzado porque la tierra que estás pisando es santa. O sea, este ángel de Dios es Dios, aunque Dios se manifiesta es un Dios en tres personas, como vemos en el primer versículo de la Biblia, en Génesis, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 1 de Génesis. En el principio hizo Jehová los cielos y la tierra. Ese Jehová que se menciona ahí es la palabra Elohim, que significa dioses o Dios, depende del contexto que tenga, pero es una palabra en plural. O sea, y ahí en Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos cómo Dios se manifiesta y capítulo 3 y en adelante Dios se manifiesta como nosotros. Ahora hagamos. Siempre habla en plural acerca de lo que estaba haciendo Dios en ese momento, que era el mundo y todas las cosas que existen en el mundo y hasta el ser humano, ¿verdad? Nosotros. Entonces Dios siempre se manifestaba en tres personas, se manifiesta en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparentemente este ángel que iba a acompañar al pueblo de Israel, como en la Biblia, cuando encontramos el ángel de Jehová, habla del Hijo de Dios, así como cuando eh, 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 Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Se le aparece también el ángel de Jehová y le dice, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que me temes. Entonces el mismo ángel de Jehová es Dios, porque me temes, dice el ángel de Jehová, porque me temes, ya sé que me temes. Y hablando de Dios. Entonces aquí el mismo ángel es Dios que va a estar con ellos, pero en la segunda persona en la deidad, que es el Hijo. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Fíjese que Dios les iba a entregar una tierra que iba a producir abundancia, porque él le habla de que la tierra es una tierra que fluye leche y miel, o sea que una tierra que era muy productiva, iban a tener abundancia de todo lo que sembrar y todo lo que produce, de todo lo que iban a producir, iba a tener abundancia, una tierra buena, y Dios es el que iba a introducirlos en la tierra. Por eso Dios mismo dice, y echaré fuera. Yo los voy a echar fuera, no ustedes. Y después sabemos lo que pasó cuando manda a los dos espías y los dos espías dicen que eso eran gigantes y que no iban a poder. Y bueno, y Dios los termina castigando 40 años en el desierto. Pero Dios es el que iba a hacer el trabajo. Dios es el que iba a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Siempre Dios es el que hace el trabajo. Dios tiene que cumplir un propósito. Dios siempre, Dios antes de la fundación del mundo ya tenía un propósito para el hecho de haber hecho el mundo. Dios tenía un propósito y ese propósito tenía que cumplirse siempre. Dios siempre fue el protagonista para el cumplimiento de su propósito hasta el establecimiento de la iglesia. Cuando Dios mismo baja en forma del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios baja y cae sobre los apóstoles o bautiza a los apóstoles, ¿verdad? Y es cuando ellos entran, tienen ese poder especial, esa manifestación del Espíritu Santo, ese poder donde ellos podían no solamente hablar lenguas como lo hicieron ese día, sino predicar la palabra, tener el entendimiento, recordar todas las cosas, como fue la promesa que Jesucristo le hizo en el capítulo 14 de Juan y por ahí en el capítulo 16 también, cuando Cristo mismo le da la promesa que cuando venga el Espíritu Santo, ellos iban a saber todas las cosas, iban a recordar todas las palabras que Jesucristo les había hablado. Entonces, el mismo Cristo, el mismo Dios, ¿verdad? Está haciendo el trabajo. Ellos predicaron porque tenían el Espíritu Santo, podían conocer todas las cosas, recordaban todas las profecías, recordaban todo lo que Jesús había dicho y tenían el conocimiento aunque Dios se lo dio paulatinamente, pero tenían el conocimiento de toda la voluntad de Dios. Entonces Dios siempre es el que ha hecho el trabajo. Entonces, y aquí no era la excepción, ¿verdad? Cuando los iba a introducir en la tierra de Canaán, Dios es el que iba a echar fuera a estas naciones que eran paganas, que eran idólatras, ¿verdad? Y que ellos eran los que iban a habitar en esa tierra. Y aquí el versículo 3 y hace énfasis que es la tierra que fluye leche y miel, la que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la promesa que Dios le había hecho.
Pero dice Dios, yo no subiré en medio de ti, pero yo no subiré en medio de ti. Fíjese, Dios le dice, yo no voy a subir, va a subir mi ángel los va a guiar, pero yo no voy a subir. O sea, está hablando de dos personas diferentes, Dios Padre y Dios Hijo. El Dios Padre no iba a estar con ellos, aparentemente según lo que yo entiendo acá. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Eran testarudos, era lo que ellos decían, ellos no entendían, ellos no se daban cuenta que Dios estaba con ellos, no tenían paciencia, solamente habían pasado 40 días y con 40 días ya querían hacer lo que ellos les parecía mejor. Era un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjese que para ellos, más que mala noticia, yo creo que era una buena noticia. Fíjese lo que dice el versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia. Claro, es una mala noticia que Dios se parte de nosotros, es correcto. Pero Dios le está diciendo, no voy a subir con ustedes porque ustedes son un pueblo testarudo, arrogante, quieren hacer lo que a ustedes les parezca mejor. Si ustedes van a pecar, yo estoy delante de ustedes, en medio de ustedes, ¿qué va a pasar? Los voy a destruir a todos, se van a morir todos. Dios estaba evitando destruirlos, porque ellos iban a seguir pecando. Dios simplemente estaba evitando. Aunque Dios después viene a habitar en medio de ellos. Después que hacen el tabernáculo, Dios viene a habitar en medio de ellos. Pero en este momento Dios le dice, no voy a estar en medio de ustedes. No voy a habitar en medio de ustedes porque si, como ustedes son testarudos, como ustedes son hombres de dura cerviz, lo más probable es que los termine destruyendo en el desierto. Los voy a acabar porque ustedes siempre están pecando, siempre están cometiendo errores. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Estos atavíos no significa o no se refiere a la ropa. Si uno se lee la versión de Dios habla hoy, habla de las Hermano, ollas. Dígame, hermano Iván. sí, antes de, quería ver algo porque me interesa mucho lo que pasa ahí hasta cuando él les dice, no voy a estar con ustedes. Ajá. Prácticamente, cómo alejan la gloria de Dios? ¿Cómo? Entonces, la gloria de Dios y Ajá. se retira. Entonces, porque realmente hay que recordar que la santidad de Dios y las consecuencias del pecado en esta relación fallan. Entonces, ahí nos podemos preguntar que cómo afecta el pecado en nuestras vidas y la relación con Dios y ver qué pasos en este tiempo damos para reconciliar con Él, porque siempre es que en cierto modo nosotros nunca podríamos decir que somos mejores que los israelitas, siempre, o sea, porque dice que el que no peca dice que es un mentiroso, pero lo importante es reflexionar cuáles son los pasos que damos para volvernos a reconciliar. Allá en aquel tiempo tenía que interceder Moisés, ¿va? Pero ya nosotros, el sistema que nosotros tenemos, es bien importante reflexionar sobre eso. Señor le bendiga, hermano. Amén. Bueno, son dispensaciones diferentes. Al principio, cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, hablamos de las dispensaciones. Esta es la dispensación de la ley y nosotros hoy en día estamos viendo bajo la dispensación de la gracia de Dios, ¿verdad? Son diferentes, el trato de Dios es diferente. Aquí para la remisión de los pecados se hacía por el sacrificio de unos animales, ¿verdad? Por eso se estaba haciendo el tabernáculo y posteriormente se hizo el templo. Era para sacrificar animales y con esa sangre, y sabemos el significado que tenía todo eso, ¿verdad? El significado era la sombra de lo que iba a hacer Jesucristo en esa cruz, que por su sangre iba a santificarnos, iba a redimirnos. Entonces, por la sangre de Cristo somos redimidos, pero como dice Hebreos, es un sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. O sea, no se necesitan muchos sacrificios por los pecados. Se hizo el sacrificio una sola vez. ¿Qué necesitamos nosotros? Como dice Primera de Juan, lo que usted mencionaba. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la sangre de Cristo actúa todos los días en nosotros. Pero cuando reconocemos que fallamos, cuando reconocemos que somos pecadores. Ahora, si yo empiezo a practicar el pecado y me aparto de Dios, Dios termina borrándome de su libro, como dice aquí Hebreos, Éxodo capítulo 32. Termina quitándome de su libro. El libro donde están anotados todos los que estamos vivos, todos los que son pueblo de Dios. Entonces, es dispensaciones diferentes. O sea, el perdón de Dios en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, es por Cristo. Aquí era diferente.
Aquí ellos tenían que sacrificar animales, claro, tenían que arrepentirse, pero sacrificar animales y con esa sangre tenían que rociar para el perdón de sus pecados. Primero, el sumo sacerdote mismo tenía que rociar para el perdón de sus pecados y los pecados también del pueblo. Y eso se hacía en el lugar santísimo cuando se entraba una vez al año con sangre de un animal, ¿verdad? Para expiar los pecados de él y del pueblo, que era el día de la expiación, el día de la expiación que se hacía un solo día al año. Entonces aquí vemos que Dios no iba a estar en medio de ellos y eso le causa a ellos tristeza. Y es lógico, o sea, ¿a quién no le causaría tristeza que Dios te diga, no voy a estar con ustedes, no voy a estar en medio de ustedes? Pero Dios lo hacía de una manera positiva, porque Dios no quería destruir a su pueblo, pero la santidad de Dios tenía que ser respetada. Y Dios, siendo santo, no podía tolerar el pecado. Y si Dios estuviera en medio de ellos y ellos actuando en pecado, Dios terminaría destruyéndolo, destruyendo a ellos, aplicando la justicia de Dios. Y eso es lo que Dios no quería hacer. Dios no quería destruirlos a ellos, no quería acabar con el pueblo de Israel. Dios quería cumplir sus promesas que había hecho a Abraham, Isaac y a Jacobo, ¿verdad? De llevarlos a una tierra. Y eso tenía un propósito también, ¿verdad? Entonces el versículo 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Como dije, la versión que Dios habla hoy, habla de sus joyas. O sea, cuando ellos no utilizaban sus joyas, que era una costumbre que traían de Egipto, era una señal de luto. Cuando ellos no se ponían sus joyas, era una señal de luto. Estaban en luto, estaban en tristeza. Porque Jehová, versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Eso lo dijo aquí en el capítulo 32, cuando nos vamos al versículo 9 del capítulo 32, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y a ti yo haré una nación, de ti haré una nación grande. Entonces aquí estaba recordando Dios lo que le había dicho a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí todavía en la presencia de Dios antes de bajar y antes de partir las tablas de la ley. Y Dios le había dicho a Moisés, quítate pues ahora tus atavíos. Le había dicho al pueblo de Israel, para que se lo dijera al pueblo de Israel, quítate tus atavíos, tus joyas, para que yo sepa lo que te he de hacer. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no desea la muerte del impío. Dios desea que el impío se arrepienta, que el impío no peque. Dios quiere que el impío se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Y Dios es misericordioso para perdonar. Dios no quiere en ningún momento que lo haga. Dios está haciéndoles ver su pecado. Dios está haciéndoles ver lo que ellos, cómo lo habían ofendido, cómo habían ofendido a Dios para que ellos se arrepintieran. Dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se quitaron las joyas, se despojaron de eso en símbolo de luto, de tristeza, por lo que Dios les estaba diciendo por medio de Moisés, que ellos habían cometido un grave pecado, un gran pecado y que Dios no iba a estar en medio de ellos en su viaje hacia la tierra prometida. El versículo 7 llama la atención, es como una parte de lo que viene diciendo Dios, donde Dios hizo un tabernáculo o tomó el tabernáculo, dice el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cuando Moisés estaba en el desierto, en el monte Sinaí, una de las instrucciones, la principal instrucción o las instrucciones que Dios le dio, entre las instrucciones que Dios le dio a Moisés, fue hacer un tabernáculo de reunión y le dio las instrucciones de cómo hacerlo, medidas, materiales, todo lo que todo lo que Moisés y cómo Moisés tenía que hacer. Y no solamente le dio instrucciones, sino que le mostró el modelo de cómo hacerlo, con todos los utensilios que iba a llevar el tabernáculo. Ahora llama la atención que cuando Moisés estaba acá con el pueblo, levantó un tabernáculo. Ahora, este tabernáculo no es el mismo tabernáculo que Dios instruyó a Moisés para que hiciera, porque eso lo vemos en el capítulo 40 cuando ellos terminan haciendo lo que es el tabernáculo que Dios mandó. Esto es un campamento o una tienda. Algunos escritores o estudiosos de las escrituras que investigaron o han investigado dicen que probablemente sea la tienda de Moisés, la misma tienda de Moisés que Moisés utilizó
para comunicarse con Dios, para hablar con Dios. Y fíjese dónde él arma la tienda o el tabernáculo, como menciona acá. Dice, levantó lejos, fuera del campamento. Lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Por qué Moisés levanta este tabernáculo donde él se iba a comunicar con Dios lejos, fuera del campamento? Porque el pueblo había pecado. Dios se había apartado de ellos. Dios no podía estar en medio del pueblo. No podía estar en medio, tenía que estar fuera del campamento. Por tanto, Moisés levanta lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Si buscamos en Números capítulo 2, Números capítulo 2, el tabernáculo que levantó después Moisés, y no fue Moisés, levantó el pueblo de Israel. Dios había llamado a 2 hombres, ¿se acuerdan? Cuando vimos el capítulo 31, llamó a 2 hombres, uno se llamaba Bezalel y otro Aholiab, que eran los que iban a dirigir la construcción del tabernáculo y todos los utensilios que iba a llevar el tabernáculo. Ellos fueron los que levantaron, era un trabajo muy pesado para que Moisés solo lo hiciera. Pero el tabernáculo que Dios mandó que levantaran, que era desarmable, que lo tenían que transportar los levitas, que eran los únicos encargados de transportarlo, se iba a poner o se iba a instalar en el medio del pueblo de Israel, en medio de la nación. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Números. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Fíjense que el pueblo de Israel eran 12 naciones. Cada uno iba a tener su bandera, tenía su insignia, su identificación, una bandera. Iban a armar sus carpas o sus tiendas alrededor del tabernáculo. O sea que el tabernáculo de reunión que Moisés iba a hacer, que Dios le instruyó a Moisés para que hiciera, iba a ser armado en el medio del pueblo, en medio del pueblo de Israel, no aparte, no como esta tienda que armó Moisés separado del pueblo, lejos del pueblo, apartado del pueblo porque Dios estaba enojado con el pueblo por lo que habían hecho y hasta le había dicho, yo no estaré con ustedes porque si me quedo con ustedes probablemente los voy a terminar destruyendo. Dios no quería destruir el pueblo, por tanto, se apartó de ellos. Entonces este tabernáculo era un sitio donde Moisés venía a hablar con Dios. Y no solamente Moisés, cualquier israelita que quisiera hablar con Dios podía venir al tabernáculo, a este tabernáculo, a esta tienda que había levantado Moisés. Estoy en el capítulo 33. Ok. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces el que quería buscar a Dios, ¿a dónde iba? Tenía que ir al tabernáculo que había levantado Moisés, fuera o apartado, lejos del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. O sea, el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenían cada uno sus tiendas, sus tiendas donde dormían. Y cuando Moisés salía al tabernáculo que estaba fuera del campamento, todos estaban pendientes de Moisés, de su ida hacia el tabernáculo. Y miraban en pos de Moisés, y miraban todos en pos de Moisés, hacia dónde iba Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. O sea, Moisés entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces no era un sitio para hacer sacrificios, no fue como el templo tenía el propósito que Dios había establecido que era para ofrecer sacrificios. Estos sacrificios los iban a ofrecer los levitas, que eran los sacerdotes que Dios había escogido, o el pueblo que Dios había escogido para que ministraran en las cosas de Dios, donde Aarón iba a ser el sumo sacerdote mientras estuviera vivo, y después era su descendencia los que iban a tomar el cargo. Pero el propósito era ofrecer sacrificios por los pecados, mientras que este tabernáculo que levantó Moisés fue para hablar con Dios, fue para comunicarse con Dios, y no solamente él, sino cualquiera que quisiera hablar con Dios podía ir hasta el tabernáculo y hablar con Dios.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, ¿qué hacía el pueblo cuando veía la nube a la puerta del tabernáculo, que era la presencia de Dios hablando con Moisés? Se arrodillaban, adoraban a Dios. O sea, el pueblo, a pesar de que era un de dura cerviz, era un pueblo rebelde, un pueblo que a pesar de todas las señales y todos los prodigios y todo lo que ellos vieron en el desierto, y no solamente en el desierto, sino hasta cuando estuvieron en Egipto, las 10 plagas que envió Dios, o sea, todo lo que Dios hizo por ellos, eran pueblos rebeldes, de dura cerviz, dejaban de confiar en Dios. Ellos dejaban de confiar en Dios. Pero cuando veía la presencia de Dios, adoraban. O sea, ellos adoraban a Dios. Recuerden que cuando Dios llama a Moisés, que estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cuando está en la zarza ardiente, ¿verdad? Una de las cosas que le dice Dios desde la zarza ardiente, el ángel de Jehová, es que yo he escuchado el clamor del pueblo. O sea, ellos tenían ya 430 años como esclavos en Egipto. Y con todo eso, ellos seguían todavía creyendo en Dios, a pesar de que los egipcios creían en dioses, eran politeístas, por lo menos en casi todo su tiempo fueron politeístas. Y con todo eso, este pueblo de Israel siguió pidiéndole a Dios, clamando a Dios por libertad. Y fue cuando Dios levanta a Moisés y lo envía a Egipto para que los libere. O sea que ellos seguían creyendo en Dios. Y fíjese la actitud que tienen ellos. Cuando Moisés entraba y bajaba la nube, la columna de nube, representando lo que era la presencia de Dios hablando con Moisés, ellos se ponían a la puerta de su tienda, sin salir de la tienda, y adoraban a Dios, se arrodillaban. Adorar significa arrodillarse, postrarse ante Dios. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Fíjese, Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjese que algo que llama la atención es que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero el mismo Dios le dice en el versículo 20, que vamos a leer más tarde o más adelante, dice, dijo más, del versículo 20, vamos a leerlo una vez, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, el que miraba a Dios moría. O sea, tú no podías ver el rostro de Dios porque moría. Ahora, ¿qué significa que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Aparentemente no significa que estaban cara a cara. Primero porque Dios es espíritu, aunque Dios después se le muestra al mismo Moisés y le muestra solamente las espaldas. Vamos a verlo más adelante. Pero hablar cara a cara significa hablar con confianza. O sea, estamos hablando como dos amigos. Estamos hablando como personas que tenemos confianza y hablamos. O sea, Moisés así hablaba con Dios. Y es una manera que tenemos que entender lo que significa orar a Dios. No significa que vamos a tratar a Dios como un igual, porque Dios no es igual que nosotros. Dios es Dios. Pero tenemos que hablar como hablamos con un amigo, porque Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, y Dios quiere que nos comuniquemos con Él cara a cara, o sea, en confianza, en toda la confianza, que tengamos confianza en Dios, que nos desnudemos espiritualmente para comunicarnos con Él, que le hablemos con confianza. A veces hacemos cosas tan graves que nos da pena hasta decírselas a Dios, cuando Dios mismo ya las sabe. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Por eso Dios quiere que hablemos cara a cara, con toda la confianza a Dios, o sea, porque es nuestro Padre y Él desea que nos comuniquemos con Él, porque Él desea nuestro bien, Él desea para nosotros lo mejor. Y es lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel, lo mejor. Entonces Moisés hablaba cara a cara como habla cualquiera a su compañero, así como habla cualquiera a su compañero. O sea, Hermano, no tenía protocolos especiales para hablar con Dios. Dígame, hermano Iván. sí, entonces tendría dos ahí de apreciación, hermano. Primero cuando finalizó del 4 al 7, del 4 al 6 prácticamente vemos ahí un poquito sobre la intersección, porque prácticamente ahí Moisés intercede por el pueblo. Entonces nosotros en este tiempo, si un hermano está en pecado, es válido que nosotros porque es un ejemplo de alguna actitud
prácticamente que tiene de modelo de amor y compasión, ¿va? Porque pues, usted sabe, como lo vimos allá en el capítulo anterior, prácticamente mejor muero yo y no muere este pueblo. Es un modelo bueno, ¿va? De que él estaba dispuesto porque es el modelo de Cristo. Pero ya aplicándolo a nosotros en cuanto a la intersección es por la vida de nuestros hermanos, es válida en este tiempo, ¿va? Esa es una. Y la otra cosa, hermano, es cuando ya aquí en del 7 al 11, y usted hablaba muy bien que el papel del tabernáculo. Entonces me viene se me viene una apreciación. Nosotros experimentamos la presencia de Dios cuando estamos en adoración, cuando cantamos, incluso cuando estamos orando, ¿verdad? Ya nosotros podemos tener esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Aquellos necesitaban tener ese tabernáculo y ellos incluso eh, se conformaban pues con ver la nube que caía sobre el campamento que tenía Moisés para ver la presencia de Dios, pero ya nosotros es diferente, ¿no? Señor les bendiga, hermano. Sí, señor, así es. Ahora recuerden que el pecado siempre trae consecuencias. O sea, Dios te perdona, pero las consecuencias suceden. Fíjese que cuando Dios llega, o Dios no, Moisés llega a la congregación de los israelitas, ya cuando baja del monte Sinaí, Dios le dice, Dios llama, él mismo llama que los que estén con Jehová, que vengan hacia él, vengan hacia donde está Dios, hacia donde está Moisés. Y los únicos que se presentaron ante Moisés fueron los levitas. Y le dice a los levitas, tomen su espada y terminan matando como 3,000 hombres. Y después Dios los vuelve a castigar. Y aquí en el 35 dice, Jehová hirió al pueblo. Hirió al pueblo. No sabemos cuántos murieron, la Biblia no lo menciona, por lo menos aquí no lo menciona. No sé si en otro lugar lo pueda mencionar. Pero Dios hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, las consecuencias del pecado vienen. Dios es misericordioso, pero las consecuencias del pecado. Ahora, ¿quiénes fueron los que hirió Dios? ¿Quiénes fueron los 3,000 que se murieron? Aquellos que siguieron con su fiesta, adorando el becerro, los que no quisieron sujetarse a Dios, los que no se arrepintieron. Ahora, Dios, todo el que se arrepiente, Dios lo sana y lo perdona, ¿verdad? Dios simplemente quiere que reconozcamos y pedamos perdón a Dios por los pecados que hemos cometido, como dice Primera de Juan, ¿verdad? O sea, la sangre de Cristo nos limpia ¿cuándo? Cuando reconocemos que somos pecadores y cuando le pedimos a Dios perdón porque todos los días yo peco. Como dice el apóstol Juan, o sea, el que no ha pecado le hace al mentiroso, que diga que no ha pecado. O sea, es simplemente reconocer quién soy yo delante de Dios, que yo sin Dios no soy nadie, pero Dios sin mí sí es Dios, sigue siendo Dios. O sea, es reconocer mi bajeza y la dependencia que debo tener de Dios. O sea, yo debo depender de Dios para todo. Dios es mi Señor, es mi Padre. Y Dios quiere que tengamos confianza con Él y hablar cara a cara con Él, así como hablamos con un amigo, como hablaba Moisés en el tabernáculo que había levantado. ¿Quién se quedaba siempre en el tabernáculo? Un joven que se llamaba Josué. Josué fue uno de los 12 espías que envió Moisés a espiar la tierra de Canaán cuando llegan allá, porque ellos no tardaron mucho en llegar, fueron en días, ellos llegaron a la tierra de Canaán. Dios manda a 12 espías, cada uno de cada tribu de Israel, estuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán y llegan con malas noticias. Por lo menos 10 de ellos llegan con malas noticias, diciendo que habían gigantes, que ellos no iban a poder con sus pueblos, y que por qué Dios los trajo ahí para matarlos ahí. O sea, dejaban de confiar en Dios y Dios termina castigando los 40 años porque fueron los 40 días que estuvieron los hijos de Israel espiando la tierra, esos 12 espías espiando la tierra de Canaán. Pero, fueron 40 días, exacto. Y tuvieron 40 años de castigo, eh, hasta que murieron todos los que eran mayores de 20 años. Entraron solamente los que eran menores de 20 años y entró lo que fue Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron, que eran dos de los 12 espías que sí dijeron en ese momento, vamos a poseer la tierra porque Dios está con nosotros y podemos con ellos. Pero los otros 10 simplemente se rebelaron contra Dios y por eso Dios los castiga. Ahora, este Josué era de la tribu de Efraín, no era de la tribu de Leví, no era levita.
Y fíjese que él permanecía en el tabernáculo. Entonces este tabernáculo, podemos otra vez a referir que este tabernáculo no era el mismo tabernáculo que Dios mandó a hacer a Moisés para hacer los sacrificios por medio de los levitas. Los únicos que podían estar en el tabernáculo eran los levitas. No podía estar el pueblo. El pueblo podía llegar hasta el atrio, que es donde se hacían los sacrificios. Pero el tabernáculo, solamente los levitas son los que podían permanecer ahí. Pero en este tabernáculo podían ir todos los que quisieran a hablar con Dios. Y Josué permanecía en ese tabernáculo. Él permanecía siempre en cuando Moisés se iba, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él nunca se apartaba, él siempre estaba en medio del tabernáculo, cuidándolo, imagino, porque estaba apartado del campamento. Pero Dios permitía que este Josué estuviera siempre en medio del tabernáculo, hasta cuando Moisés iba a hablar con Dios. Yo creo que por la hora ya nos quedan 13 hasta el 32, pero esto también se va a llevar más o menos un tiempecito. Creo que mejor que lo dejemos para la semana que viene para continuar entonces el estudio de este capítulo 32, 33 de Éxodo. Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer ahora. O aportaciones, aclaraciones, lo que prefieran. Aplicaciones también para nosotros, importante. Bueno, una de las cosas que me llamó mucha la atención fue cuando dijo tu presencia, yo no voy a estar con ustedes ahí. Eso es bien importante reflexionar, va, que nosotros nunca debemos de permitir que la presencia de nuestro Dios se aleje de nosotros. Y eso lo provoca el pecado, hay que estar bien claro en eso, ¿va? Pero siempre hay que buscar esta presencia de Dios en cada momento, ¿va? Porque a veces, y la otra cosa es cuando nosotros, muchos hermanos se quejan, ¿va? De que dice yo oro y oro no, y sienten que no hay respuesta de parte de Dios. Pero todo eso tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con el autoexamen, ¿va? ¿Qué cosas me afectan a mí para que la presencia de Dios se aleje de nosotros y no me mire? Eso es bien importante porque ahí está bien claro, ¿va? Cuando Moisés intercede por el pueblo, prácticamente, y siempre estaba pensando de que uno siempre tiene que buscar el apoyo de otro hermano, la congregación, ¿va? Para que entre nosotros realmente, me gusta mucho el modelo de Moisés, ¿va? Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos esa actitud o cultivamos esa actitud de interceder, ¿va? Por los hermanos o solo pido para mí? Eso es bien importante, ¿va? Y también reflexionar un poquito sobre lo que le decía anteriormente, que ellos tenían que estar en un tabernáculo, más nosotros en cualquier momento, donde quiera que estemos, pues podemos acudir a su presencia. O sea, es más, como que es más fácil, pero de repente muchas personas pueden estar más alejadas incluso que los israelitas, ¿no? Que el Señor les bendiga, hermano. Sí, ciertamente. Nosotros, la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros, primeramente porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos que congregarnos, o sea, como iglesia, reunirnos para adorar a Dios, como dice Hebreos 10, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, es reunirse con un propósito, en comunión, con un mismo propósito, una misma fe, una misma esperanza, ¿verdad? Todos. Y bueno, y eso de interceder por los hermanos, es verdad, o sea, tenemos que interceder por ellos, por los hermanos que pecan o que han cometido pecado, para que Dios los lleve al arrepentimiento, porque a veces no nos quieren escuchar. Sobre todo orar por los hermanos que hay que excomulgarlos, que hay que practicar excomuniones con ellos, porque la idea de la excomunión no es apartar al hermano, la idea de la excomunión es que él se arrepienta. O sea, la excomunión es un acto de amor hacia un hermano que está pecando, para que se arrepiente y vuelva a los caminos de Dios. Porque nuestra actitud como cristianos, nuestro deseo como cristianos nunca debe ser que un hermano se aparte, nunca, jamás. Al contrario, que venga a los pies de Dios, que venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que sea salvo.
Como Moisés. Moisés, porque intercedía por el pueblo. Moisés no quería que el pueblo fuera destruido. Y decía, ¿cómo tú vas a destruir este pueblo? ¿Qué va a decir, qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste al desierto para matarlos ahí. Entonces Moisés no quería que Dios destruyera, y Dios tampoco lo quería destruir, porque si no lo hubiera hecho. Pero la intersección de Moisés era importante, era su actitud. O sea, si no los vas a perdonar a ellos, tampoco perdóname a mí, también bórrame de tu libro. O sea, él decía, nos vamos todos, entramos todos. Con todo eso hubo castigo, pero Dios no quería el castigo, la muerte del impío. Dios no quería la muerte del impío, Dios quería que el impío se arrepintiera, el pecador se arrepiente, y es lo que Dios quiere de nosotros. Hermana María, María o Humberto, no sé. Hermano, pero no Ah, es la Humberto. hermana María, soy Ah, porque yo. dice María, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Que definitivamente el carácter de Moisés, hasta deberíamos de estudiar más a Moisés, Ujú. porque Moisés es un hombre muy, como dice la Biblia, un hombre muy manso. Ah, sí. Y yo creo que, mire que nosotros por lo regular hasta nos enojamos. Por ejemplo, si vemos un hermano o algo y nosotros muchas veces lo que se hace es que se le cae encima al pobre hermanito y mejor dicho, se le da sopa y seco, como decimos en Colombia. Pero aquí uno ve una actitud diferente de este líder, de mansedumbre, de clamar, de rogar a Dios por el que ha pecado. Igual el Señor es el que va en últimas a castigar, pero yo creo que siempre el buen siervo de Dios ha de mostrar como el carácter de Cristo, como, ¿sabe a qué se me parece eso? Como cuando aquellos que el Señor mandó a predicar y luego cuando vinieron le dijeron que no lo habían escuchado y le dicen, Señor, mandamos que caiga fuego del cielo. Y el Señor les dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Es más o menos como la idea, ¿no? Moisés sí sabía con quién estaba hablando, con quién estaba tratando, qué clase de persona es Dios. Y nosotros pues lo sabemos, pero necesitamos como pensar más en eso porque nos falta, yo creo que esa oración intercesora por nuestros hermanos, por la iglesia, por diferentes problemas que vemos y a veces la actitud que se ve es muy distinta a la que tomó Moisés, a pesar de que el pueblo pecó y a pesar de que Aarón pecó, la manera de tratar de Moisés el asunto fue muy, muy espiritual. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito Humberto, desde Suiza. ¿Alguien más? Amén, mi hermano. Ah, Silvana. Sí, Dios me los bendiga. Pues, o me lo siga bendiciendo, porque de hecho ya somos bendecidos desde que el Señor nos permite pisar a la tierra, llegar a este mundo, somos bendecidos. Pues, que es así como están diciendo ustedes. Nosotros, si nosotros hubiésemos sido Dios en vez del que está, la cosa se iba a tornar bien difícil, porque fácilmente no perdonamos, fácilmente cuando alguien cae, ya no se le quiere ver igual y no debe ser así, nos debe de causar dolor porque es nuestro hermano y debemos de buscar la manera, óyeme, con mucha intercesión, a través de esa intercesión y visita y para poder traer de nuevo a ese hermano o hermana que cayó. Tenemos que tener misericordia porque dice la Biblia, por eso dice la Biblia, que si algún hermano ha caído, que lo que sean espirituales deben de restaurarlo, pero con un espíritu de mansedumbre, no sea que uno también se vea en lo mismo, sea tentado y le pase lo mismo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, hermanito. Sí, entonces eso es lo que tenemos que pensar, de que debemos de ser mejor intercesores, mediadores, para que Jehová tenga misericordia y levante al caído y traiga al redil al que se descarrió. Pues Dios me lo bendiga más, mi hermano. Amén. Hay que tener la actitud de Lucas 15 en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Hay que ser como el padre del hijo pródigo y no como el hermano mayor.
El padre lo recibió con todo el amor, no le reclamó nada, simplemente lo vistió, lo abrazó, le puso el anillo, mandó el becerro gordo, hizo la fiesta. ¿Y el hijo mayor qué hizo? Se quejó, se quejó. Ese tu hijo derrochó tus bienes bebiendo perdidamente con rameras y tú vas y matas el becerro gordo. O sea, lo que hizo fue quejarse en vez de alegrarse por el regreso. Y el papá se lo dice, o sea, hay que hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Y esa es la fiesta que tenemos que tener nosotros también cuando un hermano que peca, se arrepiente y regresa al redil. O sea, debe ser un día de celebración, debe ser un día de fiesta, donde debemos abrazar a ese hermano y regocijarnos con él y regocijarnos con la iglesia por haber encontrado a ese hermano, como el caso de la moneda perdida, de la oveja descarriada. O sea, Ay, pues ya se hace no. fiesta porque regresó al redil, o sea, fue encontrado, estaba perdido y fue encontrado, fue hallado. Esa es la actitud y es la actitud que tenía Moisés. Moisés no quería que el pueblo pereciera. Era un pueblo que pecaba, de dura cerviz, testarudo, pero era el pueblo de Dios. Y más adelante, cuando veamos a partir del versículo 12, dice y Moisés se lo dice, es tu pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo, es el pueblo de Dios. El pueblo que Dios había escogido desde que llamó a Abraham, ¿verdad? Y le hizo las promesas a Abraham. Pero lamentablemente, como dice Isaías 59, 1 y 2, las transgresiones, los pecados hacen división entre nosotros y Dios. Pero por eso tenemos que derribar. Cristo vino a derribar esa muralla que nos separaba de Dios, que era el pecado, ¿verdad? Por su sangre, por su cuerpo, por su sangre derramada en la cruz. Esa muralla fue derribada. Y ahora tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. ¿Alguien más tiene comentarios? Hermano Gilberto, ¿voy a decir algo? Pues, hermano, pasa que cuando oímos que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, pensamos que solamente ellos, pero he escuchado lo que estaba hablando la hermana y lo que habló el hermano anterior con respecto a la actitud de Moisés, y a veces me llama la atención que tanto que oímos esto, lo predican, lo enseñan en charlas, en estudios, pero como dice el dicho aquel que reza, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando se presenta la ocasión, cuando se presenta la situación de un hermano, la intersección que hay es poca, más bien el juicio. Y sí, el hermano regresa y muestra, porque se ha visto frutos de arrepentimiento, pero siempre se observa como que los hermanos desconfían. Es que a veces pasan hasta meses y años y el pobre hermano ni el plato de la ofrenda lo dejan tocar. Entonces, yo me acuerdo que dice el Señor, dice, perdonaré sus pecados y no me acordaré de ellos. Y a veces quizás somos como más que Dios, porque nosotros sí nos acordamos. Y eso es una mala actitud. Está muy bueno, me pareció muy edificante el estudio de hoy. Mucho hablamos siempre y nos enseñamos sobre idolatría, que es pecado, pero le confieso que es la primera vez que he escuchado lo tan específico de la actitud intersectora que tuvo Moisés. Es un gran ejemplo, es un buen ejemplo que debemos seguir, porque me recuerdo también allí en Hebreos, el capítulo 2, en el versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, No que sea que no nos no gustemos. solamente oír, sino poner en práctica lo que hemos oído, pero no una mera formalidad, sino como lo complementa el versículo. Dice, para que no nos vayamos a deslizar. Me interesa.
Amén. Ese era mi comentario, hermano. Gracias, hermano Gilberto. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas, aportaciones, dudas? Pueden hacerlo, Quejas. no se preocupe, hermano. Hermana Inés. Iba a decir algo, hermana Inés, porque cerró el micrófono. No, que usted dijo que iba a decir quejas. Ah, quejas también. Si tienen quejas, también lo pueden hacer. Ok. Si no, bueno, entonces vamos a dar por terminar la reunión. Si no hay más nadie que quiera decir Yo algo. quiero, Ah, diga, hermana solamente Zaida. quiero decir que lo que acaba de decir el señor que terminó ahorita, muy Gilberto. edificante este estudio, Gilberto, sí, muy edificante, ¿ok? Sí, de Amén. verdad que no sé el número de la señora primero que habló también, porque, Zaida. bueno, mejor todo lo que dijeron, de verdad que sí. Sí. De verdad, a veces somos así, queremos que Dios nos perdone, pero no perdonamos. Y no recordamos eso. Cristo dijo perdonar para que seas perdonado. Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Es que es imposible. Entonces, Así es. tenemos que tener eso en cuenta. Sí, muy bonito todo el estudio, muy edificante, repito, y todas las observaciones, de verdad. Sí, Amén. nos han enseñado mucho. Gracias a Amén. Dios. Sí. Gracias a Dios. Esa Entonces, es la idea gracias a Dios. Sí. esa es la idea del estudio de la Biblia, que aprendamos cada día de Eso, eso, conocerla, porque a veces que Exactamente. leemos y no entendemos. Sí, cuando uno a veces, bueno, yo he aprendido mucho de que estamos estudiando Éxodo, he aprendido mucho de Éxodo, de cosas que yo no sabía. Wow, Uf. y la otra que te cuento, yo siempre les he dicho cómo nos enseñan, sí, Sí, mira, de verdad que cosas que yo ni sospechaba, sí, y sí, verdad que sí. exactamente. Gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes Amén, que nos amén, gracias, enseñan. hermanita. ¿Alguien más? Si no, Sí, bueno, hermano. dígame, hermano Linares, Roberto. Bueno, me queda eso, de que uno está inscrito en el libro de la vida y puede ser borrado. O sea, que eso apunta a que la salvación se puede perder. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que me quedaré con incógnita, porque creo que no tiene referencia bíblica de lo que hizo Moisés, demoler el becerro y a que lo tomaran con agua el pueblo de Israel, eh, que le llamó aguas amargas. Eh, bueno, no sé qué significado tendrá eso, esa es mi duda. O sea, si tú te vas a Deuteronomio capítulo 9, te dice que él lo derramó en unos arroyos donde ellos tomaban agua. O sea, no fue que se lo puso en un pozo donde ellos tomaban, sino era un arroyo donde ellos cogían el agua y ahí fue donde él lanzó el becerro de oro molido, pues, para que ellos cuando tomaran Ah, también se... Eso como, me imagino que es como un sistema de purificación, algo así, que, me imagino, no sé. yo pensé, bueno, eso sí, porque la idea, o sea, la idea que me viene es como que se los molió, se los echó en un cubo No, y no. se tomaron agua con el oro demolido. Un momentico, Pero Deuteronomio capítulo 9, sí, no me esa era equivoco. mi idea. Bueno, sí, siento así, entonces quiere decir que el agua es que fue contaminada entonces, porque contenía ese becerro deshecho en el fondo. Dice el Y ellos versículo tomaban. 21, dice el versículo 21 del capítulo 9 de Deuteronomio. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataba, que eran arroyos, ¿verdad? Donde ellos recogían el agua y provocaste de ir a Jehová. Eran arroyos donde ellos tomaban agua y entonces Moisés, yo me imagino que de manera simbólica, pues como una purificación. Ustedes hicieron esto, ahora tienen que tomar el agua con ese polvo del oro que él había molido. Pero no fue en vasijas, no lo echó dentro de un balde, sino que lo echó en el arroyo, como dice ahí. Sí, yo estaba pensando que era en un cubo. Sí, Bueno, hermano, exactamente. gracias por la aclaración. Amén, amén. Ok, ¿alguien más? ¿Comentarios? Bueno, hermano Gilberto, si nos dirige entonces una oración para terminar. Orar por Tiziana nuevamente y por los hermanos que están enfermos, que la van a operar también próxima semana.
Y bueno, por los hermanos Nelly, Ana María. Y bueno, Hermano, este tuyo no está grabado, ¿verdad? No queda grabado. sí, está grabado.